decir en este siglo, ya estamos en pleno siglo XXI, pero cómo se presentan los desafíos que tenemos a futuro. Empezaremos, en primer lugar, este es un trabajo en honor a la verdad, hay que decir que lo he sacado de un documento elaborado por un ingeniero de España, donde hace un análisis y prácticamente me he tomado la licencia de copiar gran parte de su trabajo, porque me parece muy bonito e interesante. En primer lugar, ¿qué somos los ingenieros civiles actualmente? Eh, ya, bueno, ahí se amplió. Ya, me está saliendo aquí un aviso de waiting room, o sea, eso. Bien, aquí tenemos, en primer lugar, hay una tarea muy importante, que somos multidisciplinarios. ¿Qué significa eso? Que en la vida real no somos solamente ingenieros, no solamente hacemos un cálculo. Tenemos que lidiar con gente, con personal, eso significa saber de recursos humanos. Tenemos que lidiar con el manejo de recursos monetarios, de plata, todo eso. Eso significa que debemos ser administradores. Tenemos que lidiar con los documentos legales, que cuando hacemos un contrato es un documento legal, tenemos que ser también legalistas, tener conocimientos legales. Después tenemos la parte impositiva, tenemos que pagar impuestos de toda actividad que hacemos nosotros, los ingenieros. En el caso que yo estoy trabajando, pago impuestos, ustedes van a pagar impuestos, por toda actividad que uno hace paga impuestos. ¿Saben ustedes cuál es el IVA? Debemos saber algo de impuestos. Tenemos que saber dónde conseguir plata. Eso significa aspecto financiero, es decir, qué crédito, dónde se consiguen los créditos, cuál es más barato. O sea, se van viendo la complejidad. Me falta la plata, que no me, que la factura hecha. Entonces, todo eso requiere que el ingeniero sea multidisciplinario. Tiene que ser líderes. ¿Qué significa líderes? Mal que mal, un ingeniero está dentro de su propia actividad, está la de dirigir. Es decir, vamos a dirigir personal, vamos a organizar equipo de trabajo. Eso nos obliga a ser líderes, es decir, tener la capacidad de liderar un trabajo, una actividad, una empresa. Como dije antes, buenos administradores. Y lo más importante para mí, ser creativo. ¿Qué significa ser creativo? Darle solución a los problemas, buscar el camino más corto, más barato y más seguro. Eso significa ser creativo. O sea, los cálculos aquí no funcionan. Mucho hace evidentemente la experiencia. Con el tiempo, con el transcurso del tiempo, ustedes van a ir formándose, quiera sea o no, se van a ir formando todo esto. Pero eso mejor si se van preparando. Es el objeto de esta disertación. Le estoy mostrando los puntos rojos, ir preparándose, ir estudiando, ir conociendo, porque la formación de aquí en la carrera es lo básico. Viene la experiencia profesional, que es la más importante. ¿En qué trabaja un ingeniero civil? Trabaja básicamente lo que aprendemos de la universidad: diseño de estructura, concepción, diseño y construcción de infraestructura, sea vial, sea edificio, sea sanitario, hidráulica. Esa es la primera tarea que tenemos. La otra tarea muy importante que tiene el ingeniero es mantenimiento de proyectos y administración de proyectos de construcción. Si a usted le van a dar a hacer una obra, un edificio, el día de mañana puede ser administrador de ese edificio. ¿Qué significa administrador? Hacer el mantenimiento, que todo funcione bien, que todo esté en su lugar, hacer las reparaciones que haya que hacer, las refacciones, las remodelaciones. Ese es un trabajo también de ingeniería. Otra tarea muy importante que acá tenemos problemas en Santa Cruz, y se lo voy a decir muy claramente, son los proyectos urbanísticos con temas ambientales.
Un gran problema que existe en Santa Cruz y creo que en Bolivia y en otros países no existe, cuando se hace un proyecto urbanístico, es decir, cuando se crea una urbanización, es decir, se planifica calles, avenidas, casas y redes de agua, de alcantarillado, eléctrico, de gas, todo, la participación del ingeniero civil es muy mínima. Solamente lo llaman para hacer la red de agua, la red de alcantarillado y las calles, para de contar. En otros países es obligatorio que un ingeniero civil esté como administrador y creador de proyectos urbanísticos. ¿Por qué? Porque tenemos los problemas posteriores durante la ejecución que no se hace. También otra actividad muy importante, que no la tomamos, que vayan conociendo, es empresa de desarrollo inmobiliario. Es decir, aquellas que hacen urbanización, por ejemplo, por decir techo, por decir la otra, que venden lotes, pero después hay que hacer las casas. Entonces, para eso hay que buscar instituciones financieras que nos den el dinero para hacer esas casas. Pero para hacer esa viabilidad de los proyectos hace falta el ingeniero civil que diga esto cuesta tanto, esto se hace así, hay alternativas, en vez de que la hagamos de ladrillo, la hacemos de ladrillo de hormigón, ladrillo de cerámica, en fin, todo eso ahí trabaja mucho el ingeniero. Entonces aquí viene mucho el tema o sea, ustedes ven que aquí poco a poco los conocimientos de la carrera se van integrando en todo esto. Bien, sigamos. Generalmente las competencias clásicas que la carrera ofrece, cualquier carrera, son pura ingeniería. No es que sea un crítico, simplemente que haga una llamada en rojo. Es decir, ¿cuáles son las áreas del ingeniero? La ingeniería civil es la más amplia, para mí es una de las más amplias porque entra en todo. Quiero hacer un edificio, una casa, un piso, estructura. Quiero hacer un sistema de agua potable, quiero hacer una represa, quiero hacer una represa para energía eléctrica en la hidráulica, que significa hidráulica, del agua en movimiento, de los fluidos en movimiento, genera fuerza, velocidad, todo. La ingeniería de transporte y urbanismo, ¿qué significa eso? Pese a que aquí en la carrera no tenemos clasificada la ingeniería, pero de todo recibimos un poco. O sea, eso es una gran ventaja de nuestra ingeniería en la facultad, de que no tenemos una especialidad definida, pero salimos sabiendo de todo un poco. Es una ventaja y una desventaja. Una desventaja porque no somos expertos, por ejemplo, expertos en estructura, por decir un edificio, calcular un edificio de 20 pisos, pero tenemos las bases. Y es cuestión de uno proponerse y estudiar y conseguir. Tenemos también ingeniería marítima o costera. Ustedes dirán, pero aquí no hay mar. Sí, pero tenemos río, hay que hacer puertos, hay que hacer playas. Todo eso significa hay que hacer muelles, también es ingeniería. Que acá no está muy desarrollada, no estará muy desarrollada, pero con el tiempo sí se va a hacer. Carreteras y puentes, es decir, y sanitaria y ambiental. Son dos temas muy importantes. El tema ambiental que ha venido a pisar fuerte hace mucho tiempo, hay ley inclusive, es otro tema que también requiere, porque el ambiental es ambiental en un sentido, ingeniería ambiental es que existe, en un sentido amplio, pero la ingeniería civil ambiental es otro tema muy interesante para poder abocarse. Estas son las especialidades clásicas, pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Entonces, generalmente las opciones profesionales son dos, las que conocemos, las que conocemos. Nos vamos a la obra, dirijo la obra o me siento en el escritorio y hago un proyecto. Son las primeras dos actividades, pero ¿qué sucede a posteriori? ¿Qué es lo que está sucediendo? En realidad hay muchas más tareas que hacer. Por ejemplo, un ingeniero civil y docencia, docencia. Y no solamente hablamos de docencia en la universidad, de catedrático, podemos hablar docente con redes virtuales a través de YouTube, de que muchos profesionales
ya lo están practicando. Es decir, yo armo mi clase y es una forma de vivir. Hay muchos docentes a nivel, ustedes entran a YouTube y encuentran información de todo. Es una actividad muy interesante para un ingeniero civil, especialmente para un ingeniero. Un ingeniero civil tiene muchos campos, no solamente la ingeniería en sí, tiene la matemática, la física y parte de la química. Otra tarea muy importante, tasación y prestaciones. ¿Qué significa tasación? Significa ponerle precio a una cosa. Es decir, cuando un banco da un crédito a una persona, una vivienda, dice la vamos a tasar, la vamos a evaluar cuánto. Entonces ahí contrata un ingeniero civil. Hay muchos colegas que viven trabajando con los bancos. Entonces es otra actividad que hay para el ingeniero. Otro tema son los peritajes. ¿Qué es peritaje? Peritaje es cuando hay un problema técnico en una obra, una discusión entre el contratista y el dueño de la obra, generalmente dicen, bueno, busquemos un perito, una persona que entienda. Yo he sido en 2 ocasiones perito, nominado por un juez. Imagínense la responsabilidad en qué consistía en evaluar un bien. Me peleé con el dueño del bien porque decía que lo ponía muy bajo y el banco no estaba de acuerdo porque lo ponía muy alto, pero uno tiene que tener la capacidad y la experiencia para hacer. Es otra actividad, un trabajo muy bonito y apasionante. Y se gana muy bien porque uno está definiendo. Luego, hay empresas eléctricas. Ustedes dirán, ¿qué hacemos ingeniero? ¿Es un ingeniero con el tema eléctrico? Sí, eléctrico requiere bases para los equipos, requiere hacer torres, requiere hacer un montón de obras civiles, acampamento, oficina. Yacimiento es otro caso muy particular. Ustedes dicen, en yacimiento no hay trabajo para ingenieros civiles. Hay trabajo. Porque cuando hacen un pozo en la punta de un cerro, hay que hacerle un camino, hay que hacerle acceso, hay que hacerle alcantarilla, hay que hacerle... Ahí entra el ingeniero civil. Ni qué decir mantenimiento de infraestructura. Eso es una tarea muy, por ejemplo, aquí la alcaldía, que es lo que hace cada año, cada 2 años, dice mantenimiento de calle. Entonces el ingeniero civil tiene que ir a la calle que está con su hueco, su bache, decir, bueno, aquí le voy a poner asfalto o le pongo hormigón. Tiene que buscarle una solución. Generalmente la alcaldía le da la solución, dice usted haga esto, pero uno como ingeniero puede decir no, mejor es esta, más barata es esta. Es un campo muy interesante y no solamente en calle, edificio. Yo le comento y siempre comento esto en las clases, de que en otros países, para ser concreto, en Nueva York, y esto lo conozco porque conocí a la persona que hacía el trabajo, hay un departamento de ingeniería civil que lo que hace es verificar la vida de los edificios y va revisando y dice, de muerto porque ya pasó su vida útil, ya está en peligro, y él da la orden y se demuele. Aquí en Santa Cruz se hace eso. Aquí hay edificios que no sabemos cómo están hechos, por suerte no hay, aparte unos cuantos incendios que han aparecido ya. Ese trabajo es perfectamente adaptable competencia del ingeniero civil. No solamente el civil, también el eléctrico, el arquitecto, pero es un ingeniero puede. Laboratorio, ni qué decir, operación de red de transporte y logística, también habla de red de transporte, porque una red de transporte, por ejemplo, un oleoducto, un gasoducto, una red de transporte, también ingeniero civil necesita para los caminos servicios, y un área muy importante que es la administración pública, es decir, y a mí me ha tocado ser funcionario público muchos años, mi primer trabajo fue precisamente en la Corporación de Desarrollo, y aprendí bastante en el tema de leyes, de instituciones, conocer cómo funciona el país, cómo funcionan sus instituciones, y eso también es un área muy importante. ¿Por qué? Por lo general, el ingeniero es uno de los profesionales más capacitados en términos de gerencia. Tiene una formación lógica bastante fuerte, una formación en matemática bastante sólida, y eso le facilita ante otras profesiones en ocupar cargos que requieren mucho análisis y mucho poder de ejecución, porque los ingenieros estamos acostumbrados a darle solución a los problemas. Es decir, no nos gusta crear problemas, nos gusta crear soluciones. Estamos acostumbrados, así hemos estudiado 6 años, 5 años
así buscando solución y solución y solución todo el tiempo. Entonces, esa mentalidad que tenemos nos favorece tremendamente cuando hay administración pública o estamos en tasación y peritaje. Y aquí faltan otros de obra. Si ustedes eligen obra, a no ser que uno sea dueño de la empresa y es otro nivel, porque aquí estamos hablando de que es un jefe de producción. Luego hay otros sectores tradicionales de trabajo también, por ejemplo, lo que decía en la banca, perdón, banca, la consultoría. ¿Ustedes ven bien la consultoría? Que sí, ¿no? La consultoría, que es la elaboración de proyectos o supervisiones de obra, tiene problemas serios. Mire, y eso que esto lo saqué de un documento de español, pero es lo mismo que en Bolivia. Generalmente en la supervisión, en la elaboración de proyectos o consultoría, son presupuestos demasiado bajos. Y ese es un problema muy grave aquí en Bolivia. Es decir, cuando me contratan, por ejemplo, a usted le va a tocar, o ya le ha tocado a algunos que saben cálculo de estructura, $400 calcular un edificio que cuesta $1.000.000, más o menos, para tener números. Imagínense, $400, yo estoy haciendo la estructura, las vigas, el hormigón, para que ese edificio no se caiga algún día y dure, y le van a poner encima 1.000.000. Y ese sucede, es un problema muy serio. Peor ahora que ahí hay paquete, viene el dueño del edificio y dice, no, pero si en un ratito, en media hora, lo haces el cálculo, me va a cobrar más de $300, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con eso? Que como el precio es bajo, tengo un recorte de calidad. Empieza a incrementarse la incertidumbre. En el caso de carretera, el área que conozco, también, como hay que hacer un estudio de consultoría, requiere hacer estudio de suelo cada tanto, topografía, poner estaca cada 500 metros, bla, 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 bla. Como el costo son tan bajos del contrato, en vez de 500 le pongo la estaca cada 2.000 metros. ¿Qué me está pasando? De que no tengo un buen perfil del camino, calidad. Fíjense ustedes que aquí dice que un euro, bueno, un boliviano ahorrado en proyecto equivale a 10. O sea, un dueño de una casa se ahorra en el cálculo estructural, bueno, y yo se la hago en la viga, en vez de 20 por 30, se la hago de 20 por 40. Ahí nomás ya lo que ahorró en el diseño lo va a gastar en la construcción, ¿no? Pero a veces ellos no entienden, pero es parte de los problemas que tenemos nosotros. Otro tema muy, muy, muy fuerte. Los procedimientos de contratación pública, algo perverso. Bueno, generalmente la contratación pública, que son las contrataciones que hace el Estado, tienen grandes problemas de corrupción. Es decir, todas las obras son dirigidas, todas son acomodadas, le pudiera hablar de muchos casos, y eso origina prácticamente problemas después de calidad. Seguimos ahora, hacemos autocrítica en obra. Aquí tenemos un problema serio. No, no es serio, pero un problema que
que existe. Las grandes empresas, las grandes obras son grandes empresas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No se permite, no tenemos los mecanismos, o no hay el apoyo legal para la creación de nuevas empresas. Por lo primero que le piden a uno en una obra de una licitación, ¿qué experiencia tiene? 10 años. Yo en mi empresa ahorita tengo que esperar recién 10 años para poder competir con esa experiencia de 10 años. Entonces, hay un problema en cuanto a la norma que no son, debería fomentarse más bien la creación de empresas nuevas para que haya más competencia. En fin, ese es un tema, digamos, institucional en Bolivia. Otro tema complicado. Algún día le va a tocar. Cada vez en las empresas el peso del técnico es cada vez menor. O sea, hay menos técnicos y más abogados. ¿Por qué? Como los contratos se hacen en base a proyectos deficientes, origina problemas en la construcción, muchas discusiones, contratista, dueño de la obra. Y eso a la larga, ¿qué significa? Contratar abogados para hacer pleito. Y generalmente un buen porcentaje de las obras acaban en juicio. Conozco varios casos y usted va a conocer, y eso es por un mal diseño o un mal contrato, ¿no? Bueno, y otro tema también, otro temita que es también ustedes lo van a tocar, que los técnicos se dedican básicamente a cuestiones económicas. Es decir, usted va a agarrar una obra, pero más se dedica a llevar las cuentas de la bolsa de cemento, todo eso, y no se dedica a la parte técnica. O sea, eso hay que saber manejarlo, ¿no? Bien. Además, hay otro aspecto, ¿no? El adecuado sistema de calificación y además ahorrando en supervisión técnica. ¿Qué significa esto? Los sistemas de calificación que existen en el país para adjudicarse una obra generalmente se van al precio más bajo. Y yo cuando pongo el precio más bajo, por supuesto va a ser la obra de menor calidad. Es como el que me compra una camisa. Hay camisa de 10 pesos como hay camisa de $100. ¿En qué se diferencia? En la calidad, en la marca, en la duración. Igualito es una obra. Pero aquí las leyes dicen no, precio más bajo. Supuestamente hay un ahorro para el que me contrata, pero al final ese ahorro con el tiempo se pierde porque la obra no tiene la calidad deseada. Consecuencia entonces, con el tiempo ha venido un desprestigio hacia el ingeniero, en el sentido que no están capacitados. Aparte de eso, nuestra soberbia de que nos creemos los mejores. Y al final dicen, oh, ahora en vez de un ingeniero voy a contratar un albañil o qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? O sea, ya entramos al tramo de evaluación del ingeniero, de evaluación de prestigio, nosotros que somos entonados, y al final dice, te voy a buscar otro que cualquiera. Bueno, aquí un dibujito más o menos para que se distraiga un rato, cómo cómo interpreta cada quien, cómo interpreta un proyecto. El usuario lo interpreta así, el que entendió el líder lo interpreta así, fíjense, el diseño de la del sistema, lo corta el árbol, el programador, en fin, y en realidad lo que el usuario necesita es una soga y una llantita para columpiarse. Pero cada quien lo interpreta a su manera. Aquí para que ríen un poco, el burro de la construcción, y ya cada vez la construcción, dice el burro, se nos había acostumbrado a no comer y ahora se nos muere. Ya que estaba acostumbrándose a no comer, ya se muere. La construcción está en las mismas, cada vez más barata, cada vez le bajan los precios, y lo peor todavía, lo más grave en nuestro medio es que es la falta de pago. Las planillas le pagan después de 3, 4 meses. Actualmente, la empresa constructora se le da un año. Imagínense ustedes, de planilla que presenté hace un año, cómo está esa empresa, qué condiciones está. Todas esas cosas hay que cambiarlas y es tarea de ustedes. Nosotros no lo hemos podido hacer, en tantos años hemos peleado, no se ha podido. Por eso es que el ingeniero debe ser un protagonista en la vida de su sociedad, sea en la vida política, en la vida económica, tiene que ser parte porque es la única forma que cambiemos las condiciones. Bueno, otro dibujito, el mundo ha cambiado, entonces el mundo ha cambiado.
¿Qué significa estos cambios? Hay una crisis. Ahora nosotros tenemos que afrontar lo siguiente. De la economía y la atención, ¿cuáles son los cambios que han habido? De la economía el conocimiento, o sea, antes yo sabía, yo soy capo, no. Ahora lo importante es anticiparse a la situación. Estar atento a los cambios. ¿Qué significa cambio? Cambio materiales, cambio de diseño, cambio de costo, cambio, por ejemplo, la mano de obra cambió las reglas, por ejemplo, en el tema de, por darle un ejemplo, en el tema de contrato personal, tiene que darle a la Caja Nacional de Salud, tiene que inscribirlo a la AFP, tiene que inscribirlo a donde más, bueno, ya me olvidé, pero 3 o 4 lugares. Usted no le inscribe a eso y está ilegal y tiene después problemas serios. Entonces, todo eso hay que saber. Eso significa estar atento a los cambios, porque van a haber cambios en la parte social, peor con esta pandemia, que se nos vendrá después, qué condiciones, y generalmente pues las empresas son las que le toca la parte más fea. Otra cosa que hay que saber mucho, que uno vale no por lo que sabe, sino por lo que sabe hacer con lo que sabe. De nada, de nada sirve que yo sepa, pero si no lo sé aplicar. Eso se llama competencia. Y por supuesto, habilidades y conocimiento. Y eso es un resumen. Todavía seguimos. Un ratito. Voy a borrar aquí. Bueno, ahora, ¿cuáles son nuestros desafíos, nuestros compromisos? Tenemos que tener habilidades y valores. Esto, una buena formación técnica, ¿cómo se consigue? Aparte de la universidad, se presenta un problema y estudiarlo. Ahora hay tantos medios para estudiarlo, a través de cursos, seminarios o leyendo. Formación adicional y habilidades personales. ¿Qué significa habilidades personales? No solamente saber bailar o cantar, idioma, oratoria, saber hablar en público, saber exponer un proyecto, saber presentar un trabajo, saber vestirse, porque todo entra por el envase, como dicen, ¿no? El envase es uno y el contenido es de adentro. Los valores que debemos tener, honestidad. ¿Qué significa honestidad? Que lo que uno dice es lo que está pensando. Porque si uno dice una cosa y está pensando otra, no es honesto. La educación. Educación básicamente para mí es estar agradecido con todo. Agradecido que ustedes tienen la suerte de tener que Dios le haya dado la inteligencia para estudiar ingeniería, que sus padres le estén colaborando si es que existen, o usted si no tiene padre está trabajando y tiene la suerte de buscar un trabajo. Todo eso es educación y agradecimiento. El respeto siempre hay que tener en la mente de que ustedes, nosotros, somos profesionales por encima de muchos que quisieron y no pudieron. Y eso es un concepto y profesionalidad. Es decir, saber aceptar errores, saber aceptar observaciones, no enojarse y saber también defender los pensamientos de uno totalmente. Bueno, aquí comentarios generales, la información está al golpe de un clic. Bueno, ahorita hay intoxicación ya, ¿no? Hay información por demás. A todos nos pasa, buscamos en internet algo y nos topamos con 10.000 cosas, ¿no? Mucha información es mala, ya no vale por lo que sabes, sino por lo que sabes hacer. Aquí es muy importante este mensajecito, no estudiéis para adquirir información, sino para aprender a resolver problemas. Esa es la tarea del ingeniero, resolver. No conocen un problema, pues busquen a su catedrático, busquen a un colega que sabe, busquen internet, pero búsquenle solución. El día que no encuentren solución, dejan de ser ingenieros. Aquí hay que olvidarse de que el título abre puertas, mentira. El que se le abre la puerta es uno. ¿Con qué?
con su capacidad. Uno mismo se recomienda, no es que mi tío, mi pariente, nada. De que la sociedad deposite en nosotros la responsabilidad, mentira. Cada uno tiene que asumir el compromiso con la sociedad. ¿Cómo? Haciendo bien su trabajo. De que la carrera es difícil, me merezco un puesto de trabajo, mentira. Me merezco, no existe la palabra me merezco. Nadie tiene por qué merecer nada. Todos tenemos que conseguirlo con trabajo y esfuerzo. No hay nada, merezco un 7 en enero porque me levanté a las 7 de la mañana. No, 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 no. No. Tenés que conseguírtelo. ¿Eh? Hay que aprender entonces, en primer lugar, lo primero que pide cualquier empresa, señor, quiero ver que su resultado. Usted es buenísimo, tiene 1000 títulos. A ver, aquí está el problema, muéstrame el resultado. Hay que aprender a hacer las cosas bien. ¿Qué significa bien? Hay que revisar un trabajo 3, 4, 5 veces, las que sean necesarias, hacerla ver con otro, para que no tenga ningún error. Y esa es la forma que uno se recomienda, ser prolijo en lo que hace. A resolver problemas, a reciclar. Reciclar significa varias veces uno mismo reinventarse, cambiar las ideas. No todas las. Ustedes saben, por ejemplo, darle un ejemplo, el hormigón, ¿cuántos métodos existen para el hormigón? Que yo me recuerdo, hasta donde yo sé, había el método clásico, después apareció el, ¿cómo se llamaba? Bueno, ahora están, ya no sé por qué sistema, ¿no? Eso permanentemente va cambiando. Otro tema es estar cómodo. Nunca hay que estar cómodo en ningún lado, porque todo cambia. ¿Qué significa cómodo? Que ya sé suficiente, que ya yo, que a mí nadie me enseña, que yo soy lo mejor. No, hay que, todo va cambiando y asumir, y esto es muy importante, asumir responsabilidad de defenderla. ¿Qué significa la responsabilidad? Bueno, yo respondo por esto, yo me hago responsable. No decir, no, yo no sé nada, pregúntale a fulano, ¿no? La clásica del flojo, del que no quiere asumir el compromiso. Y bueno, para no hacerlo más largo, creo que ya me pasé mucho, de todo modo, uno tiene que estar siempre, si ustedes van a hacer un trabajo, pues presencia en la red. Está LinkedIn, está Facebook, ahí está presente con una marca personal, está en LinkedIn y tienen que poner su branding, o sea, tienen su marca, su sello, ¿no? Ahí hay muchos ingenieros que he visto páginas bonitas donde ellos mismos se están promocionando. No hay ningún delito, hay que promocionarse. Yo soy bueno para esto, ¿quién me necesita? ¿No? Pero también la hiperconexión, que significa hipertransparencia. Eso obliga, la hiperconexión, cuando yo estoy en Internet, me obliga a ser hipertransparente, es decir, limpio. No parecer bueno, sino hay que serlo, ¿no? Valore, honestidad y educación, respeto. Eso ya lo hemos visto. Bien, para no hacerlo más. Y finalmente aquí he puesto algunos cánones. Cánones son unos principios. Muy importante esto, la seguridad, la salud. Realizar servicios solamente en el área de su competencia, es decir, si usted es bueno en eso, no haga lo que no sabe. Directamente diga, no sé, voy a aprender. Bueno, cuando uno habla cosas públicas, esto para los funcionarios públicos, ser muy clarito y preciso, acto, falacia, mentira y lo demás. Bien. Y finalmente, terminé, voy a saltar esto, a ver, lo van a leer con calma. Inglés, sí o sí, inglés, otros idiomas. Habilidades comerciales, tienen que saber vender producto, porque uno también uno es un producto y uno se vende. Se vende con la buena imagen que presenta, saber negociar, nunca enojarse, el que se enoja pierde, dicen el dicho, nunca enojarse así, a uno sea, a mí me ha tocado con gente atrevida, grosera, no enojarse y gana bastante, ¿no? Bueno, aquí está la cosita, la misión del ingeniero, que lo saqué de la carrera, la visión y finalmente tenemos un futuro, un mensaje. Hay un futuro prometedor y debemos aprovecharlo. Depende exclusivamente de cada uno de vosotros. Mantener la mirada abierta, hay que tener siempre la mente abierta. No decir esto es último, no. Hay que averiguar cada vez los cambios, en todo. Así sea que usted esté manejando un almacén, dice, ya me lo sé.
No, hay capa técnica. Y esto, para que lo sepan, el pez rápido se come al lento. Es decir, hay que saber aprovechar las oportunidades. Bien, y aquí finalmente ya creo que le voy a quitar un tiempito más. ¿Hay tiempo todavía, Carla? Hola. Disciplina tarde o temprano vence la inteligencia. La